Hola amigos, bienvenidos a Ultramisterio Enigma. El 30 de junio de 1908, en una remota zona de Siberia, tuvo lugar uno de los eventos más misteriosos de la historia de la humanidad, el conocido como Incidente Tunguska. Los principales testigos de este suceso, los nativos evenki, lo describieron como una luz azulada, más brillante que el sol, que se desplazaba hacia el este del lago Baikal, hasta perderse detrás de las montañas. Después de esto, vieron un potente destello, seguido por el sonido de una enorme explosión. El destello fue tan poderoso que incluso en Europa, a miles de kilómetros de distancia, hizo que la noche se volviese día durante varias jornadas, e incluso se decía que en Londres se podía leer el periódico tranquilamente en la calle por la noche. El resultado de tan impresionante detonación fue la destrucción de 2.200 kilómetros cuadrados de bosque, más de 80 millones de árboles fueron arrancados de raíz y se quedaron sin corteza. Se rompieron las ventanas de casas que estaban a cientos de kilómetros de distancia, y la tierra tembló con una intensidad equivalente a un terremoto de nivel 5 en la escala Richter. Años más tarde, se calculó la intensidad de esa explosión en unos 40 megatones, superior a las bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki juntas. Artefactos que en 1908 aún no existían. ¿Qué sucedió en Tunguska? ¿Qué clase de objeto pudo provocar una destrucción de esa envergadura? Debido a que es una zona muy remota, las primeras expediciones científicas enviadas por el gobierno se prepararon a principios de los años 20 del siglo pasado, llegando la primera de ellas a la zona en 1921, 13 años después del incidente. Pero hasta 1927 no consiguieron llegar al epicentro de la explosión. Allí pudieron comprobar que no había ningún cráter y que los árboles de la zona cero estaban en pie. Tampoco se encontraron restos de materiales exóticos, por lo que se determinó que el objeto causante del incidente habría hecho explosión a gran altura, generando la inmensa onda de choque que provocó la destrucción antes mencionada. También en esa expedición de 1927 se descubrió algo aún más extraño. Se sobrevoló la zona, se hicieron unas fotografías aéreas, y desde esa perspectiva se observó que los árboles estaban tumbados, siguiendo un patrón como de alas de mariposa. Algo imposible con una sola explosión, lo que indicaba que tenían que haber sido por lo menos 2 explosiones en línea recta, separadas por décimas de segundo. Nunca se llegó a profundizar demasiado en la investigación de estas fotografías aéreas, porque fueron destruidas en la década de los años 70 del pasado siglo por orden del gobierno de la URSS. Al final, la investigación oficial determinó que el culpable había sido un bólido, en concreto el cometa 2P Encke, que por esas fechas se encontraba cerca de la Tierra y que en su trayectoria
había penetrado en la atmósfera de nuestro planeta y, por el calor generado debido al rozamiento, se habría desintegrado, lo que explicaría la falta de un cráter y de restos. Pero esta versión pronto empezó a hacer aguas. Surgieron voces que aseguraron que era una versión del gobierno para que se dejara de preguntar e investigar, porque con esa teoría no se podía explicar la totalidad de las características de este evento, como por ejemplo la exagerada onda expansiva y mucho menos el patrón de las fotografías aéreas, entre otras cosas. A todo esto se sumó que muchos lugareños habían visto expediciones militares dirigirse hacia ese lugar, sobre todo en las décadas de los años 50 y 60. No tardaron en aparecer testigos militares que aseguraban haber participado en esas expediciones y que decían que habían recuperado un enorme artefacto de origen extraterrestre que fue llevado a la base de Kapustin Yar, la conocida como Área 51 soviética, donde se cree que guardan aparatos OVNI y muchos otros secretos. Incluso hubo quien aseguró ver en la expedición que recuperó este artefacto a Sergei Korolev. ¿Y quién es Sergei Korolev? Pues nada más y nada menos que el padre del programa espacial ruso. ¿Qué investigaciones llevaría a cabo en ese lugar? Al igual que en el laboratorio S4 del Área 51, ¿trabajarían con ingeniería inversa? En estas exploraciones también se habrían encontrado ciertos materiales radiactivos, animales enfermos y con mutaciones. No obstante, las gentes del lugar conocen la zona afectada como la tumba del diablo, un lugar que lo envenena todo y en el que no crece nada. Por supuesto, el gobierno negó la existencia de todas estas expediciones militares. Pero entonces, ¿por qué en los años 70 ordenó destruir el material que demostrara cosas que se salieran de la teoría oficial, como las famosas fotografías aéreas? Después de todo esto, han surgido explicaciones para todos los gustos. Las más conocidas son que todo fue causado por la aparición de un pequeño agujero negro o por una explosión de antimateria. También se habla de un supuesto ataque con un cañón láser que habría sido disparado desde un planeta en la constelación del Cisne. Se habla también de una nave extraterrestre que se estrelló, o como propuso el astrofísico Wolfgang Kundt, la explosión de una enorme bolsa de gas natural. Recientemente se ha llevado a cabo una nueva investigación que intenta traer un poco de luz para resolver este asunto definitivamente. En esta se dice que el culpable del incidente fue un enorme objeto metálico y macizo de unos 200 metros de ancho que penetró en la atmósfera y que después de circular por esta unos 300 kilómetros a una velocidad de 12 kilómetros segundo, provocó la detonación a unos 15 o 20 kilómetros de altura, perdiendo solo una pequeña parte de su masa. Después
este objeto volvió al espacio, ya que llevaba una velocidad de escape suficiente para abandonar el planeta. No se encontró ningún resto de este objeto porque, debido a las altas temperaturas, los átomos de hierro se subliman formando óxidos que no se diferencian de los que ya había en la superficie. Se descartan objetos de hielo o de roca porque se hubieran destruido por completo. Aún así, los científicos promotores de esta nueva teoría nos dicen que, aunque es la teoría que mejor explica los efectos observados en Tunguska, aún no pueden explicar la generación de esa enorme onda de choque y siguen trabajando en ello. Y entonces es cuando nos preguntamos, ¿ese enorme objeto metálico pudo ser un ovni? ¿Pudo entrar en la atmósfera, pararse en ese lugar y después activar sus motores? Y al hacerlo, cuando abandonó el planeta, provocó esa destrucción con la activación de sus motores. Si estos motores estuvieran alimentados por antimateria o por el elemento 115 descubierto por Bob Lazar, se podría explicar perfectamente todo lo visto, incluso el patrón de alas de mariposa visto desde el aire. Puede parecer descabellado, también lo decían de los ovnis, pero al final el Pentágono nos enseñó sus vídeos y admitió su existencia. ¿Os acordáis de que durante muchos años nos dijeron que el Área 51 no existía? Tampoco existía la base de Kapusni Yar. Y al final, ahí están. Tuvieron que admitir su existencia. Y están fuertemente protegidas. Como podemos ver, aunque aún no hay nada definitivo, esta nueva teoría nos acerca más a la explicación de que lo que sucedió en Tunguska fue algo que se alejaba de lo natural. ¿Qué nuevas cosas acabarán admitiendo? Como siempre, amigos, esperamos vuestras opiniones y si os gustan nuestros programas, no olvidéis dar like y suscribiros al canal. Sin más, gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo programa de Ultramisterio Enigma. Hasta pronto, amigos, que todo vaya bien.